La Academia Galáctica de Supervivencia en Serion 7 era exactamente lo que se esperaría de un lugar diseñado por un comité. Edificios grises genéricos, carteles motivacionales sobre la aceptación del vacío y ese olor particular a aire reciclado mezclado con sudor de ansiedad alienígena. La clase 47B se sentaba en sillas incomodísimas, representando los mejores ejemplos de biodiversidad galáctica que el universo podía ofrecer. Bueno, en su mayoría buenos ejemplos. Sep, el estudiante de intercambio de Bexaranon, estaba sentado en la primera fila con los 4 ojos pegados a su bloc de notas holográfico. Su piel azul translúcida prácticamente brillaba con energía nerviosa, y sus antenas se movían cada vez que alguien respiraba demasiado fuerte. El pobre probablemente había codificado por colores todo su programa de estudio y lo había comparado con 17 manuales de supervivencia diferentes. Detrás de él, Quartz tarareaba suavemente mientras la luz se refractaba a través de su cuerpo cristalino en lo que, caritativamente, podría llamarse presunción. La delegada cristalina tenía la costumbre de brillar literalmente cuando sabía algo que los demás desconocían, lo cual ocurría casi siempre. Su especie había evolucionado a partir de gemas conscientes, y jamás dejaban que nadie lo olvidara. Tornvik ocupaba la sección central, con su forma vegetal recostada elegantemente sobre una biosilla especialmente diseñada. El representante vegano se comportaba con la dignidad que sugería que su mundo natal jamás había inventado el concepto de vergüenza. Sus hojas crujían con lo que probablemente consideraba una sofisticada desaprobación cada vez que la conversación derivaba hacia algo remotamente indigno. Y luego estaba Jaque Martínez. El humano estaba sentado encorvado en la esquina del fondo, con los pies apoyados en su escritorio, vestido con lo que parecían ser pantalones cortos y una camiseta que decía, «Mi otra nave espacial es tu mamá». Mientras sus compañeros tomaban notas frenéticamente, Jaque parecía más interesado en ver cuántos aviones de papel podía doblar de su paquete de orientación. El exterior rocoso del profesor Grimlock se quebró ligeramente al observar a sus alumnos. El viejo Rockoid llevaba impartiendo cursos de supervivencia desde antes de que la mayoría de sus mundos natales inventaran la escritura, y había visto a todo tipo de cadetes confiados fracasar. Literalmente, en algunos casos. «Muy bien, Larvie», retumbó, con la voz como grava en una hormigonera. «Es hora del examen final que separa a los supervivientes de las estadísticas. Mañana te dejarán en algún lugar de este encantador y pequeño infierno que llamamos Seron 7 para una prueba de supervivencia en solitario de 3 días». Las antenas de Sef prácticamente se anudaron. Quartz dejó de zumbar. Las hojas de Tornworks se marchitaron ligeramente. Jaque lanzó otro avión de papel. «Presta atención, porque solo voy a decir esto una vez, y los médicos odian que tenga que repetírselo a los familiares». Grimlock activó la pantalla holográfica que mostraba un mapa detallado de Serion 7. ¿Ven esta zona verde? Bosques preciosos, arroyos murmurantes, alguna que otra criatura adorable del bosque que solo intenta envenenarlos los fines de semana. Ahí es donde van los estudiantes inteligentes. La clase asintió al unísono, ya planeando sus rutas hacia las zonas seguras. Y esto, continuó Grimlock, señalando una vasta extensión naranja en el continente oriental, son los baldíos abrasadores, también conocidos como el horno del arrepentimiento eterno, el lugar donde muere la esperanza. Y Gary. Hizo una pausa. No hablamos de por qué se llama Gary. El desierto se extendía por el mapa como una herida en la superficie del planeta. Incluso los hologramas parecían irradiar calor. Los baldíos abrasadores te matarán de aproximadamente 47 maneras diferentes, y eso solo en la primera hora, explicó Grimlock alegremente. Tormentas de arena ácidas que pueden arrancar la carne de los huesos, cactus carnívoros con gusto por los turistas y temperaturas diurnas que literalmente pueden derretir los agujeros de las naves espaciales. Las temperaturas nocturnas, por supuesto, te congelarán los ojos antes de que puedas decir malas decisiones de vida. Sef se había vuelto completamente transparente de terror. Quartz calculó frenéticamente.
La fotosíntesis de Thornvik aparentemente se había detenido por completo. ¿Alguna pregunta?, preguntó Grimlock. Jake levantó la mano perezosamente. Sí, los cactus carnívoros prefieren a los turistas, raros o bien hechos. ¿Y debería traer recuerdos para todos o solo los que me gustan? El aula se quedó en silencio, salvo por el sonido de Seth hiperventilando por las branquias. Grimlock miró fijamente al humano durante un largo rato. En sus 3 siglos de enseñanza, nunca había entendido del todo si los humanos eran la especie más valiente de la galaxia o simplemente demasiado estúpidos para entender cuándo debían tener miedo. Probablemente ambas cosas. El amanecer en Serion 7 amaneció como una resaca, tras una juerga de 3 días con una barcaza de fiesta regiliana. Las lanzaderas de transporte cobraron vida zumbando sobre la plataforma de aterrizaje de la academia, listas para dejar a los estudiantes en sus zonas de supervivencia elegidas. Smart Money dijo que todos se agruparían en el límite del bosque como herbívoros nerviosos en un abrevadero. Smart Money habría tenido razón en gran medida. Seth había empacado suficiente equipo de supervivencia para equipar a un pequeño ejército. Su mochila parecía la explosión de un almacén de excedentes militares, con raciones de emergencia, pastillas purificadoras de agua, refugio portátil de repuesto, refugio portátil de repuesto y una copia plastificada de supervivencia en la naturaleza para principiantes ansiosos. Lo había codificado todo por colores de forma natural. Estadísticamente hablando, anunció Quartz mientras su forma cristalina captaba la luz de la mañana, la estrategia óptima consiste en establecer un campamento base a unos 2,7 kilómetros del perímetro del bosque, con acceso a agua dulce y terreno elevado para posicionarse defensivamente. Al parecer, había calculado 17 planes de contingencia diferentes y memorizado los niveles de toxicidad de la flora local. Thornvik hizo crujir sus hojas con superioridad botánica. Mi capacidad fotosintética ofrece ventajas obvias en un entorno forestal. Me conectaré con la vegetación local y estableceré un ecosistema armonioso. En otras palabras, planeaba aparcar en un lugar soleado y dejar que los árboles hicieran todo el trabajo. Mientras tanto, Jake Martínez se encontraba al borde de la plataforma de aterrizaje, con pantalones cortos cargo, una camisa hawaiana que, de alguna manera, hacía que el amanecer pareciera conservador y unas chanclas que, sin duda, habían visto décadas mejores. Su equipo de supervivencia consistía en una nevera portátil, una botella de protector solar y lo que parecía ser una silla plegable de jardín. Transporte 7 saliendo hacia el sector forestal Alfa, anunció el piloto del transbordador. Todos a bordo para tomar decisiones de vida razonables y tener una cobertura de celular adecuada. Seth, Quartz y Thornvik subieron apresuradamente a bordo con la mitad de la clase, charlando nerviosamente sobre fuentes de agua y construcción de refugios. Los motores del transbordador se encendieron con un zumbido. Jake se acercó al transporte 12, que se encontraba solo al otro extremo de la plataforma. El piloto, un ulteriano canoso con escamas que habían visto demasiadas malas decisiones, levantó la vista del panel de instrumentos. ¿Seguro, chico? Última oportunidad para cambiar de opinión y jugar a lo seguro con tus amigos. Jake sonrió y metió su nevera portátil en la lanzadera. No, estoy bien. Siempre quise ver a qué venía tanto alboroto. Además, alguien tiene que comprobar si esos cactus realmente prefieren a sus turistas bien hechos. El piloto negó con la cabeza, pero encendió los motores. Transporte 12 saliendo hacia los baldíos abrasadores. El pasajero ha sido advertido de una catástrofe inminente y ha ignorado alegremente todas las advertencias. Las notificaciones para familiares están en la guantera. Mientras el transporte 12 despegaba hacia el desierto oriental, el transporte 7 ya se acercaba al bosque. A través de las ventanas de la lanzadera, la zona segura parecía una postal anunciando diversión al aire libre ligeramente peligrosa para toda la familia. Colinas ondulantes cubiertas de vegetación púrpura,
arroyos cristalinos y alguna que otra analogía de aves coloridas que probablemente solo portaban 17 tipos diferentes de veneno en lugar de los 40 habituales. ¡Qué bien!, murmuró Seth, observando a sus compañeros dispersarse por el paisaje. Miren qué tranquilo y manejable parece todo. Nada podría salir mal aquí. Si Seth hubiera sido capaz de ironizar, habría apreciado más esa afirmación. Los estudiantes del bosque comenzaron de inmediato a construir lo que generosamente podrían llamarse campamentos base, y con mayor precisión, fortificaciones militares diseñadas por ingenieros paranoicos. El refugio de Seth parecía capaz de resistir un bombardeo orbital. Quartz había calculado de alguna manera el ángulo exacto necesario para reflejar la luz solar en un rayo de la muerte. Thornvik se plantó en una arboleda y comenzó lo que él llamó establecer relaciones diplomáticas con la flora local. Mientras tanto, la lanzadera de Jake se acercaba a los baldíos abrasadores, y la vista era exactamente la anunciada. Interminables páramos anaranjados se extendían hasta el horizonte, salpicados de formaciones rocosas que parecían diseñadas por alguien con serios problemas para controlar la ira. Olas de calor se elevaban de la arena como llamas transparentes, y algún que otro remolino de polvo giraba perezosamente por el paisaje. «Hermosa mañana para una barbacoa», comentó Jake alegremente mientras la lanzadera aterrizaba en el borde del desierto. El primer día de la prueba de supervivencia comenzó exactamente como todos esperaban. Bueno, todos menos Jake. En los bosques, Seth había establecido lo que los estrategas militares llamarían una posición defendible y lo que los profesionales de la salud mental llamarían una llamada de auxilio. Su campamento contaba con sensores de movimiento, torretas de defensa automatizadas hechas con electrónica recuperada y suficientes raciones de emergencia para sobrevivir a la muerte térmica del universo. Llevaba 6 horas despierto. Ya había catalogado 14 amenazas potenciales y estaba reforzando los cimientos de su refugio porque el suelo parecía sospechosamente estable. Quartz, por supuesto, había adoptado un enfoque más científico. Había calculado el contenido mineral preciso del suelo local, analizado los patrones de viento para la ubicación óptima de los refugios y establecido un sistema de purificación de agua que probablemente haría que el ácido de batería fuera seguro para beber. Su cuerpo cristalino brillaba de satisfacción al consultar su manual de supervivencia por 47ª vez. Thornvik había encontrado su lugar perfecto en un bosque moteado por el sol y estaba enfrascado en lo que él llamaba diplomacia botánica interespecie con los árboles locales. Esto consistía principalmente en quedarse inmóvil y tararearles en lo que él creía que era su frecuencia nativa. Los árboles, por su parte, parecían educadamente confundidos, pero dispuestos a dar sombra. Mientras tanto, en los áridos yermos, Jake Martínez se lo pasaba en grande. La primera tormenta de arena ácida azotó alrededor del mediodía, y aunque cualquier persona en su sano juicio habría buscado refugio, Jake hizo lo que cualquier humano razonable haría. Sacó un trozo modificado de chapa de casco de su nevera portátil, agarró una cuerda y se puso a surfear en la arena. «Jay». Su voz resonó por el desierto mientras cabalgaba los vientos corrosivos como si fueran olas del océano. El ácido que se suponía que desgarraría la carne del hueso resultó ser fantástico para esfoliar las células muertas de la piel. Su tez nunca había lucido mejor. De vuelta en el bosque, la primera crisis golpeó cuando los sensores de movimiento de Seth detectaron algo acercándose a su perímetro. Algo grande. Algo con demasiados dientes y un problema de actitud. Una criatura identificada a las 2 en punto, susurró en su comunicador de emergencia. Aproximadamente 3 metros de altura, cuadrúpedo, y, oh, no, me está mirando. Definitivamente me está mirando. La criatura en cuestión resultó ser lo que el manual de supervivencia llamaba eufemísticamente una polilla revoloteadora. Era del tamaño de una pequeña lanzadera, tenía alas que brillaban con toxinas naturales y una probóscide diseñada para licuar a sus presas de adentro hacia afuera. El manual las había catalogado como amenazas moderadas y sugería una disuasión suave. «Disuasión suave», repitió Seth con franqueza,
mientras la polilla revoloteadora comenzaba a disolver su perímetro defensivo exterior, con lo que solo podría describirse como besos de mariposa armados. En el desierto, Jake había descubierto que los cactus carnívoros eran bastante comunicativos una vez que se superaba su intimidante apariencia. Compartía su almuerzo con un ejemplar particularmente filosófico llamado, según la traducción aproximada de Jake, Kevin. «Así que me estás diciendo», dijo Jake, ofreciéndole un sándwich a Kevin, «que no son carnívoros, sino que son unos incomprendidos». A Kevin se le erizaron las espinas con lo que Jake había aprendido que era la risa de un cactus. Al parecer, la reputación de carnívoros provenía de su hábito de usar sus espinas para defenderse de las criaturas realmente peligrosas que vivían en el bosque. Eran básicamente el programa de vigilancia vecinal del desierto, solo que con mejores habilidades de conversación y un conocimiento sorprendentemente sofisticado de los sistemas de riego. Bueno, eso explica muchas cosas, reflexionó Jake, aplicándose otra capa de protector solar. El calor del desierto, que se suponía que derretía los cascos de las naves espaciales, era perfecto para conseguir un bronceado uniforme, y los niveles de rayos UV eran, al parecer, ideales para cargar sus dispositivos portátiles con energía solar. El segundo día trajo nuevos desafíos para todos. Sep había sobrevivido al ataque de la polilla revoloteadora, pero ahora lidiaba con lo que el manual llamaba musgo carnívoro. Comenzó como una agradable alfombra verde alrededor de su fuente de agua y gradualmente había comenzado a intentar digerir sus botas. En ese momento estaba de pie en su mesa de campamento, frenéticamente chequeando por radio a sus compañeros de clase. Protocolo de emergencia 7, transmitió. Repito, protocolo de emergencia 7. El musgo es agresivo y mi calzado está comprometido. Gortz respondió con la típica lógica cristalina. ¿Has intentado negociar? Tal vez el musgo simplemente requería una presentación adecuada. No se puede negociar con el musgo, Quartz. Tonterías. Todas las formas de vida basadas en el carbono responden al discurso lógico. Su confianza duró aproximadamente 30 segundos, que fue el tiempo que tardó su propio campamento en ser invadido por lo que parecían ser análogos territoriales de las ardillas. Eran adorables, esponjosos, y al parecer, habían evolucionado específicamente para romper estructuras cristalinas para los minerales de su interior. Revisión de la declaración anterior, Cuarzo transmitió, mientras su refugio geométrico perfecto era desmantelado metódicamente por criaturas que parecían pertenecer a un libro ilustrado infantil. Algunas formas de vida basadas en el carbono están claramente fuera de la razón. El enfoque diplomático de Thornvik inicialmente pareció exitoso. Los árboles locales habían aceptado su presencia e incluso le proporcionaron lo que él interpretó como regalos de fruta y néctar. No fue hasta la tarde del segundo día que se dio cuenta de que los árboles no estaban siendo generosos. Lo estaban marinando. Esto es de lo más irregular, anunció, a nadie en particular mientras la savia perfumada continuaba cubriendo su corteza. Las asociaciones botánicas se basan tradicionalmente en el beneficio mutuo, no en la sazón. Mientras tanto, Jake estaba aprendiendo que el desierto tenía su propio ecosistema subterráneo. Los cactus le habían mostrado manantiales ocultos que se mantenían frescos incluso en el calor sofocante, y una red de cuevas que mantenían una temperatura perfecta todo el año. Fue como descubrir que el infierno tenía un resort de 5 estrellas, escondido en el sótano. Les han estado ocultando información a todos, le dijo Jake a Kevin, mientras se relajaban en una fuente termal natural, aparentemente calentada por respiraderos geotérmicos. Este lugar es increíble. ¿Por qué nadie mencionó las características del spa?, explicó Kevin, con una serie de movimientos de columna que Jake interpretaba sorprendentemente bien, que la mayoría de las especies estaban demasiado ocupadas huyendo y gritando como para notar las inmunidades. Al parecer, los humanos fueron los primeros visitantes que se molestaron en quedarse el tiempo suficiente para el recorrido completo. La comprobación regular de la radio vespertina reveló la creciente disparidad en las experiencias de todos. Informe de situación,
crepitó la voz del profesor Grimlock por el canal de emergencia. Sepp, aquí, asediado por vegetación hostil, con las raciones agotadas debido al impuesto al musgo, la moral por los suelos. Informes de Quartz, integridad estructural comprometida. La fauna local parece considerar mi composición molecular un manjar. Situación subóptima. Thornvik, presente, ha descubierto que la diplomacia interespecies requiere una negociación de contratos más cuidadosa de lo previsto inicialmente. Actualmente estoy experimentando lo que creo que los humanos llaman estar en un aprieto. Entonces llegó la voz de Jake, sospechosamente relajada. Jake regresaba de las vacaciones, o mejor dicho, de la prueba de supervivencia. Todo va genial aquí. Hice nuevos amigos, me quedé con un bronceado espectacular. Y creo que por fin entiendo el idioma local. Kevin lo saluda. Por cierto, un silencio sepulcral llenó el canal de comunicación. Kevin, preguntó Grimlock por fin. Sí, es uno de los cactus. Resulta que son muy amigables una vez que superas todo eso de que parecemos aterradores. Hemos estado hablando de filosofía y de horarios de riego óptimos. ¿Sabías que tienen un jardín subterráneo entero aquí abajo? El tercer día amaneció como una broma cósmica que se había extendido demasiado y que, para empezar, no tenía mucha gracia. Los supervivientes del bosque se dirigieron cojeando hacia el punto de extracción de la academia con el aspecto de haber sido procesados en una licuadora, diseñada por alguien con resentimiento hacia la educación superior. Seth llegó primero, como era de esperar, porque había pasado las últimas 6 horas calculando la ruta óptima para minimizar la exposición a lo que ahora llamaba la amenaza verde. Su piel azul translúcida había adquirido un distintivo tono grisáceo, y le faltaba una antena por completo. No se había roto limpiamente, claro, sino que se había disuelto poco a poco por lo que el manual de supervivencia había clasificado alegremente como rocío matutino ligeramente ácido. Nunca más, murmuró para sí mismo, agarrando su mochila de supervivencia parcialmente comida. Nunca, jamás. Me cambio a la xenobiología teórica. Una xenobiología teórica, agradable y segura, donde los especímenes no pueden digerir tu equipo mientras intentas estudiarlos. Su equipo, antes impecable, ahora parecía haber sido usado como juguete para masticar por algo con una higiene dental muy deficiente. Los sensores de movimiento estaban completamente corroídos. Su refugio de emergencia había sido convertido en material para anidar por los análogos territoriales de las ardillas, y su sistema de organización por colores había sido reorganizado por criaturas que aparentemente tenían preferencias estéticas muy diferentes. Quartz se materializó del bosque con el aspecto de haber pasado por una pulidora de rocas operada por vándalos con cafeína. Su estructura cristalina, perfectamente geométrica, ahora lucía astillas, grietas y lo que parecían pequeñas marcas de mordiscos por toda su superficie. Se movía con la precisión de quien ha aprendido que los movimientos bruscos empeoran el dolor. La probabilidad estadística de supervivencia en un entorno seguro, anunció a nadie en particular, se ha revisado significativamente a la baja. Mis cálculos no tuvieron en cuenta la aparente especialización de la fauna local en el consumo de formas de vida basadas en silicatos. Hizo una pausa, examinando una grieta particularmente grande que le cruzaba el brazo izquierdo. Quizás deba reconsiderar mi enfoque de evaluación de riesgos. Su habitual espectáculo de luces brillantes había sido reemplazado por un tenue brillo que sugería batería baja o una profunda crisis existencial, posiblemente ambas. Las criaturas con las que había intentado negociar habían mostrado un notable aprecio por su composición mineral, tratándola menos como un ser consciente y más como un buffet ambulante con bocados fáciles de comer. La llegada de Thornvik se podía detectar a una distancia considerable debido al olor. Lo que había comenzado como un marinado diplomático había progresado hasta convertirse en una preparación a gran escala para el consumo, y ahora desprendía un aroma que sugería que alguien había estado cocinando a fuego lento una ensalada en jugo de fruta durante 3 días. Sus hojas se marchitaban por el agotamiento y lo que quedaba de su dignidad,
y su corteza había sido completamente ablandada por las entusiastas mariposas carnívoras del bosque. Las implicaciones filosóficas, jadeó, acomodándose pesadamente en una roca conveniente, de descubrir que los supuestos aliados lo ven como un alimento móvil, son significativas. Su voz tenía el tono hueco de alguien cuya visión del mundo había sido completamente compostada. Cada pocos minutos, pequeñas mariposas de colores del arco iris revoloteaban a su alrededor esperanzadas, aparentemente decepcionadas de que ya no estuviera marinando como es debido. Eran criaturas absolutamente hermosas, con alas que brillaban como vidrieras y probóscides diseñadas para extraer jugos de plantas con precisión quirúrgica. Por desgracia, habían desarrollado un gusto por las formas de vida veganas que iba mucho más allá de las relaciones tradicionales de polinización. El profesor Grimlock se encontraba en la plataforma de aterrizaje de la academia con un portapapeles, un botiquín de emergencia y la expresión que suele reservarse para auditorías fiscales y procedimientos dentales. Llevaba impartiendo cursos de supervivencia el tiempo suficiente como para reconocer la mirada de los estudiantes que habían aprendido importantes lecciones sobre cómo hacer suposiciones. Estos tres se habían topado claramente con la regla más fundamental de la galaxia. El universo tiene sentido del humor, y no es especialmente amable. Bueno, retumbó, tomando notas sobre su estado. Veo que el bosque seguro hacía honor a su reputación de experiencias educativas. ¿Alguien necesita atención médica inmediata o solo terapia? Seth levantó su mochila de supervivencia dañada. El musgo carnívoro se comió mis raciones de emergencia, mis pastillas purificadoras de agua, y de alguna manera, logró digerir mi refugio de emergencia mientras aún estaba dentro. Llevo 2 días viviendo de agua filtrada con musgo, y estoy bastante seguro de que le ha dado sabor. La fauna local demostró una apreciación por las estructuras cristalinas, hasta ahora inédita, informó Quartz clínicamente. Mis cálculos defensivos resultaron insuficientes contra criaturas que aparentemente evolucionaron específicamente para abrir minerales con fines nutricionales. Puede que necesite reparaciones estructurales antes de mi próximo trabajo académico. Thornvik murmuró con tristeza. He aprendido que la diplomacia botánica requiere una comprensión más profunda de las preferencias culinarias locales. Los árboles eran muy amigables. Demasiado amigables, al parecer. Grimlock asintió con gravedad y tomó más notas. 3 estudiantes traumatizados con éxito por la zona segura. Listo. Ahora viene el desagradable asunto de lidiar con la situación humana. Bien entonces, dijo, sacando la documentación estándar de la notificación de defunción. Supongo que deberíamos hablar de Martínez. Alguien ha estado en contacto con él desde la comprobación por radio de ayer. Los 3 supervivientes intercambiaron miradas que revelaban sus expectativas sobre la existencia de Jaque. Bueno, dijo Seth con cautela. Según las estadísticas, los baldíos abrasadores tienen una tasa de supervivencia del 0% para individuos desprevenidos. Y Jaque estaba muy desprevenido. Su equipo era totalmente inadecuado para sobrevivir en el desierto, añadió Quartz, con la precisión que sugería que había estado calculando probabilidades de supervivencia para evitar pensar en sus propios peligros. Probabilidad de supervivencia, aproximadamente 0,00001%. Margen de error, insignificante. Las hojas de Thornvik se inclinaron aún más. Pobre Jaque. Parecía un mamífero bastante agradable, a pesar de su actitud arrogante hacia la seguridad personal. Supongo que deberíamos preparar algún tipo de servicio conmemorativo. Algo digno, pero breve, dado que probablemente no habrá restos que recuperar. Grimlock asintió solemnemente y comenzó a llenar los formularios preliminares de notificación de defunciones. Después de 3 siglos de enseñanza, se había vuelto inquietantemente eficiente con el papeleo relacionado con las bajas estudiantiles. Los baldíos abrasadores nunca, en la historia registrada, habían dejado de estar a la altura de su reputación. Las tormentas ácidas por sí solas deberían haber dejado a Jaque átomos constituyentes ya, y eso sin contar los cactus carnívoros,
el calor que derrite la cáscara y las temperaturas nocturnas que pueden congelar el nitrógeno líquido. Me pondré en contacto con su pariente más cercano, murmuró Grimlock, escribiendo a bolígrafo sobre los formularios oficiales. Notificación estándar. Lamentamos informarle que su pariente murió haciendo algo monumentalmente estúpido que le advertimos específicamente que no hiciera. Los abogados de la academia me hicieron memorizar las palabras. La plataforma de aterrizaje se sumió en un respetuoso silencio mientras contemplaban la pérdida de su compañero de clase. Claro, Jake había sido imprudente, demasiado confiado y aparentemente había confundido una prueba de supervivencia con una oportunidad de vacaciones, pero también había sido el único entre ellos que se había enfrentado al desafío más peligroso de la academia sin pestañear. Incluso se había preguntado por la compra de recuerdos mientras lo hacía. Entonces, flotando en el aire de la mañana como evidencia sonora de ironía cósmica, llegó el sonido de alguien tarareando lo que sonaba sospechosamente a una canción playera, algo alegre y completamente inapropiado para un servicio conmemorativo. El zumbido se acercaba. El zumbido se transformó en lo que solo podría describirse como un silbido alegre y agresivo, la clase de melodía que más parecía la de un anuncio de un resort de playa que la del servicio conmemorativo de una academia de supervivencia. Iba acompañado del rítmico sonido de unas chanclas golpeando el pavimento, algo que debería haber sido físicamente imposible dado que la superficie más cercana, apropiada para chanclas, estaba a varios cientos de kilómetros de distancia, a través de un desierto que supuestamente derretía los cascos de las naves espaciales. La antena que le quedaba a Sepp empezó a temblar con lo que podría haber sido esperanza. O posiblemente un ataque de nervios. Era difícil distinguir la diferencia en ese momento. Eso suena a... empezó, pero se detuvo. La esperanza era algo peligroso cuando uno había pasado 3 días siendo digerido por un musgo agresivo. Imposible, afirmó Quartz con una incertidumbre cristalina, aunque su superficie dañada brilló con lo que podría haber sido alivio. El patrón acústico sugiere cuerdas vocales humanas, pero la probabilidad de supervivencia sigue siendo estadísticamente insignificante. Las hojas caídas de Thornvik se animaron ligeramente, haciendo que varias mariposas decepcionadas revolotearan en busca de un mejor adobo. Presa. Quizás estemos experimentando una especie de alucinación auditiva colectiva provocada por el trauma y la deshidratación. El profesor Grimlock levantó la vista de su certificado de defunción con la expresión de alguien cuyo universo estaba a punto de ser completamente reorganizado por hechos inconvenientes. En 3 siglos de docencia, nunca había tenido que anular un certificado de defunción, y estaba bastante seguro de que el sistema de archivos de la academia no estaba diseñado para resurrecciones. El silbido se hizo más fuerte, y entonces Jake Martínez dobló la esquina del edificio principal de la academia. Se veía fantástico. No había sobrevivido contra todo pronóstico. Fantástico, ni había escapado con vida por los pelos. Fantástico, sino real, legítimo, recién llegado de un crucero de lujo. Fantástico. Su piel había adquirido un bronceado dorado perfecto que sugería fotografía profesional de playa en lugar de exposición mortal a la radiación. Llevaba gafas de sol de diseñador que probablemente costaban más que todo el equipo de supervivencia de Seth, y su camisa hawaiana parecía haber sido planchada por alguien con un título en moda tropical. Bajo el brazo, llevaba lo que parecía ser un objeto grande, redondo y verde que definitivamente no había estado en su paquete de suministros. Bajo el otro brazo, llevaba un objeto a juego. De hecho, al acercarse a la plataforma de aterrizaje, se hizo evidente que de alguna manera se las arreglaba para transportar media docena de objetos verdes, grandes y perfectamente esféricos que se parecían sospechosamente a... ¿Son sandías?, preguntó Seth débilmente. Jake sonrió y dejó su carga con la confianza despreocupada de alguien que nunca dudó de que tendría público que apreciara su regreso. Sí, recién salido del jardín de Kevin. Bueno, Kevin y unos 40 de sus primos. Resulta que los baldíos abrasadores tienen la mejor instalación agrícola que he visto. ¿Quién diría que los cactus carnívoros eran en realidad maestros jardineros?
El silencio que siguió podría haber sido cortado con un cuchillo, servido en bandeja y vendido como incredulidad concentrada en el economato de la academia. Evan, repitió Grimlock lentamente, cultivaba sandías en los baldíos abrasadores. Los mismos baldíos abrasadores que derriten cascos de naves espaciales y arrancan la carne de los huesos con tormentas ácidas. Oh, eso es de lo que quería hablarte, dijo Jake, sacando una botella de lo que parecía un producto caro para el cuidado de la piel. ¿Las tormentas ácidas? Un esfoliante increíble. El mejor facial que he tenido. Mi dermatóloga se pondrá muy celosa cuando se lo cuente. Señaló su tez radiante. Y el calor que derrite el casco es perfecto para la carga solar. Conseguí cargar todos los dispositivos que traje, además de algunos aparatos extra que la gente de Kevin tenía por ahí. La estructura cristalina del cuarzo parpadeó con cálculos rápidos. Eso no. Los datos ambientales indican claramente condiciones letales. Bueno, sí, si intentas luchar contra el medio ambiente, explicó Jake con sensatez. Pero los cactus me enseñaron que se supone que debes trabajar con él. El calor solo es peligroso si intentas mantenerte fresco. Una vez que disfrutas de la experiencia de la sauna, es realmente relajante. Sacó una silla plegable que definitivamente no estaba en su mochila original y se acomodó en ella. El primo de Kevin, Marcus, dirige toda esta red de manantiales subterráneos. Aire acondicionado natural, calefacción geotérmica y el agua. La presión es increíble. Tienen el mejor spa de la galaxia escondido ahí abajo. Spa, repitió Thornvik débilmente, mientras sus hojas marinadas crujían con incredulidad. Ah, sí, servicio completo. Aguas termales, baños minerales, tratamientos esfoliantes con arena, de todo. Kevin me dijo que llevan siglos intentando atraer turistas, pero todos salen corriendo y gritando antes de poder explicarles las comodidades. Jake metió la mano en su nevera portátil y sacó lo que parecía un sándwich a la parrilla perfecto. De hecho, también son chefs increíbles. Resulta que, carnívoros, fue una traducción completamente errónea. Son gourmets. Kevin hace una cosa increíble con tomate seco que... Hizo una pausa para darle un mordisco e hizo un sonido de agradecimiento. En fin, todos son vegetarianos. Toda la reputación de carnívoros se debe a que se defienden de las cosas realmente peligrosas. ¿Cosas peligrosas?, preguntó Seth con nerviosismo. Sí, como las criaturas del bosque, dijo Jake con indiferencia. Kevin me advirtió sobre ellas. Al parecer, las polillas revoloteadoras, las polillas carnívoras y las territoriales. Las ardillas migran fuera del desierto cada año, porque incluso ellos piensan que es demasiado duro. Así que todos terminan en el bosque, que es básicamente el campo de refugiados más peligroso de la galaxia para la vida silvestre irritable. Los 3 sobrevivientes del bosque lo miraron con expresiones que sugirieron que su comprensión de la realidad acababa de ser alimentada a través de una licuadora. Quiere decir, Cord dijo lentamente, que el bosque es peligroso porque las criaturas del desierto se mueven allí para escapar de las condiciones del desierto. Exactamente. Jake se dirigió. Los cactus han estado tratando de advertir a las personas durante años, pero nadie se queda lo suficiente como para escuchar. Tienen todo este sistema de alerta temprana para informar a las personas cuando el bosque se vuelve realmente malo, pero todos asumen que están siendo amenazantes. Hizo un gesto hacia las sandías. Estos son de su complejo de jardín principal. Tienen millas de áreas subterráneas de cultivo, todas controladas por clima e irrigadas por resortes naturales. Kevin dice que han estado perfeccionando sus técnicas agrícolas durante miles de años, pero nunca pueden compartir sus productos porque todos siguen asumiendo que quieren comerlas. Grimlock miró hacia abajo a su papeleo de notificación de muerte, luego en el bronceado perfecto de Jake, luego de vuelta en el papeleo. Entonces, ¿me estás diciendo que la ubicación más peligrosa del planeta es en realidad un complejo de lujo dirigido por entusiastas de la jardinería incomprendida? Más o menos. Que Jake confirmó.
Aunque Kevin prefiere la cooperativa agrícola con los servicios de spa. Están muy orgullosos de sus estándares profesionales. Se puso de pie y comenzó a distribuir sandías a sus aturdidos compañeros de clase. Y quieren saber si la academia estaría interesada en establecer un programa de intercambio cultural. Aparentemente, tienen mucho conocimiento sobre la agricultura del desierto sostenible que les encantaría compartir. Además, piensan que los estudiantes se beneficiarían de los servicios de alivio del estrés. Seth aceptó su sandía como si estuviera manejando un explosivo vivo. ¿Quieren ayudar a los estudiantes? Kevin dice que ver a la gente estresarse por la supervivencia los pone tristes, explicó Jake. Han esperado que alguien apareciera que fuera lo suficientemente frío como para hablar con ellos en lugar de huir. Resulta que los humanos son aparentemente la primera especie que han conocido que son lo suficientemente retroceder para pasar el rato en un desierto que parece aterrador. Sacó a su comunicador y les mostró varias fotos de sí mismo relajándose en aguas termales naturales, rodeadas de lo que era inequívocamente los cactus carnívoros más temidos de la galaxia. Los cactus parecían estar sirviéndole bebidas de frutas con pequeños paraguas. Kevin ya está planeando la gran inauguración del primer resort del desierto entre especies, continuó Jake. Él piensa que el oasis de la relajación eterna tiene un buen anillo, pero sugerí que el lugar de Gary podría ser más memorable. El profesor Grimlock se sentó fuertemente en el banco más cercano. Su exterior rocoso cruje como una antigua nave espacial que se establece en el muelle. En 3 siglos de enseñar cursos de supervivencia, había visto a los estudiantes entrar en pánico, renunciar, tener éxito a través de una planificación cuidadosa, tener éxito a través de una suerte tonta y ocasionalmente tener éxito a través de la terquedad de mentalidad sangrienta. Nunca, en todos sus años de educación, había visto a un estudiante convertir una trampa de muerte en un destino de vacaciones y regresar con productos agrícolas y consejos de planificación de resorts. Permítanme asegurarme de entender esto correctamente, dijo, dejando de lado su documentación de notificación de muerte con la cuidadosa precisión de alguien cuyo sistema de archivo acababa de ser nuqued de órbita. Los barriles abrasadores, que ha mantenido una tasa de mortalidad del 100% para la historia galáctica registrada, es en realidad un spa de lujo y una cooperativa agrícola dirigida por cactus amigables que han sido malentendidos durante milenios. Jake confirmó que eso es aproximadamente del tamaño, sacando un pequeño dispositivo que parecía haber sido tallado de la luz solar cristalizada. Kevin me dio este traductor de comunicación, por cierto. Hace que sea mucho más fácil entender el humor de Cactus. Tienen algunas bromas sobre la supervivencia del desierto que son absolutamente hilarantes una vez que obtienes el contexto cultural. Seth examinó su sandía con el tipo de atención científica generalmente reservada para artefactos potencialmente explosivos. Y el bosque, que elegimos específicamente para él, es en realidad donde todos los depredadores más peligrosos del desierto se van de vacaciones. El patrón de migración estacional, Jake asintió. Kevin me mostró su sistema de monitoreo. Tienen toda esta red de alerta temprana configurada para rastrear cuando las polillas de Flutter y el musgo carnívoro se sienten particularmente agresivos. Generalmente se corresponde con sus temporadas de apareamiento. Lo que explica por qué ustedes tuvieron un rudo tiempo. La superficie agrietada de quartz reflejó la luz de la mañana en arco iris fracturados mientras procesaba esta información. Entonces, cada manual de supervivencia en la base de datos galáctica tiene la evaluación de amenazas completamente al revés. Más o menos, Jake estuvo de acuerdo alegremente. Kevin dice que han estado tratando de corregir el récord de edades, pero la mayoría de las especies interpretan sus señales de advertencia como amenazas. Aparentemente, ondear las espinas agresivamente mientras hace sonidos urgentes que significa peligro. En el bosque, ven a esconderse en nuestras cuevas seguras, en cactus. Pero todos asumen que significa que devoraremos sus huesos. Thornvik susminó sus hojas pensativamente, molestando a varias mariposas esperanzadoras que todavía lo estaban dando vueltas como pequeños buitres de color arco iris. Las implicaciones filosóficas son asombrosas.
Hemos construido un marco académico completo en torno a evitar a las mismas criaturas que están tratando de ayudarnos. Sí, Kevin mencionó eso, dijo Jake, sacando lo que parecía ser un folleto impreso en algún tipo de papel de fibra de plantas. Ha estado trabajando en una guía completa de las relaciones cactus-humanoides. Resulta que han estado estudiando especies galácticas durante siglos, tratando de descubrir cómo comunicarse de manera efectiva. Aparentemente, los humanos son los primeros que se molestaron en sentarse quieto el tiempo suficiente para una conversación adecuada. El folleto fue bellamente ilustrado, con dibujos detallados del sistema de oasis subterráneo, completos con servicios de comodidades, que se leen como un anuncio de 5 estrellas. Terapia natural de aguas termales, baños de barro mineral, vainas de relajación con energía solar, caminatas de meditación de desierto guiada y buffet de frutas orgánicas de todo lo que puedas comer fueron solo algunas de las ofertas que figuran en los servicios de huéspedes estándar. El primo de Kevin, Rosalind, maneja la planificación de la hospitalidad. Jai continuó. Está realmente emocionada por la posibilidad de tener invitados que no huyan de inmediato en terror. Han estado practicando sus discursos de bienvenida durante décadas. El profesor Grimlock recogió el folleto y lo leyó con la expresión de alguien que vio todo su cosmovisión profesional colapsar en tiempo real. Tienen discursos de bienvenida. ¿O sí? Realmente elaborados. Kevin realizó el suyo para mí el segundo día. Tiene un contexto histórico, información geológica y una sección realmente conmovedora sobre la amistad entre especies. Ha estado trabajando en ello durante unos 40 años. Jake abrió una de las sandías con facilidad practicada, revelando carne que estaba perfectamente madura y de alguna manera brillaba ligeramente a la luz del sol. Estos son su cultivo exclusivo, por cierto. Han estado perfeccionando el cultivo durante generaciones. El efecto brillante proviene de minerales traza en el suelo que reaccionan con su sistema de riego especializado. Ofreció piezas a sus compañeros de clase, que las aceptaban con la cautelosa reverencia generalmente reservada para artefactos religiosos. El primer bocado reveló fruta que no solo era deliciosa, sino que de alguna manera refrescante de una manera que parecía restaurar la energía y calmar los nervios simultáneamente. Es medicinal, explicó Jake, señalando sus expresiones sorprendidas. La gente de Kevin ha estado desarrollando agricultura terapéutica. Estas sandías están diseñadas específicamente para contrarrestar el estrés y la exposición al medio ambiente. Pensaron que cualquiera sea lo suficientemente valiente como para visitar su desierto. Probablemente necesitaba una terapia de relajación seria. La antena restante de Seth dejó de criticarse por primera vez en 3 días. Esto es, en realidad, ayudando, con el envenenamiento del musgo. Devin mencionó que la supervivencia del bosque generalmente implica cierta exposición tóxica. Jake asintió. Las sandías están diseñadas para neutralizar la mayoría de los riesgos ambientales comunes. También tienen variedades para las necesidades metabólicas de diferentes especies. Grimlock dio un mordisco a su pieza de sandía y sintió que 40 años de enseñanza de estrés comienzan a sin nadar en sus hombros. Esto es mejor que la bahía médica de la academia. Rosalind se especializa en nutrición terapéutica, dijo Jake con orgullo, como si estuviera discutiendo a parientes consumados. Está realmente entusiasmada con la posibilidad de abrir relaciones comerciales. Aparentemente, tienen soluciones para aproximadamente el 90% de los problemas comunes de salud de supervivencia del Galaxy, pero nunca han tenido a nadie con quien compartirlos. Sacó a su comunicador y les mostró más fotos de su aventura en el desierto. Imágenes de vastos jardines subterráneos llenos de cada variedad de frutas y verduras imaginables, todas que crecen en perfectas condiciones climáticas controladas. Imágenes de piscinas naturales alimentadas por resortes subterráneos, rodeadas de áreas de descanso cuidadosamente mantenidas, con lo que parecía ser muebles personalizados diseñados para las necesidades anatómicas de diferentes especies. Han estado planeando la hospitalidad entre especies durante siglos, explicó Jake.
Kevin me mostró cuartos de invitados para los que se han preparado Blizzarians, Crystallins, Vegans y otras 40 especies. Han investigado las necesidades ambientales y los requisitos dietéticos de todos. Incluso tienen filtros UV especiales para especies que son sensibles a la luz solar del desierto. Se han estado preparando para los invitados que nunca vinieron, dijo Kurt suavemente. Su estructura cristalina dañada de alguna manera se veía más frágil en la luz de la mañana. Hasta ahora, Jake sonrió. Kevin quiere saber si la academia estaría interesada en un programa de asociación. Piénsalo. En lugar de enviar a los estudiantes a que apenas sobrevivan en entornos hostiles, podríamos enviarlos para aprender técnicas de vida sostenibles de los especialistas en supervivencia del desierto más experimentados de la galaxia. Hizo un gesto con entusiasmo, calentando su tema. Tienen siglos de datos sobre conservación del agua, sistemas de energía renovable, agricultura sostenible y técnicas de manejo del estrés. Además, sus calificaciones de satisfacción de invitados serían increíbles, ya que literalmente se han estado preparando para esto durante generaciones. El profesor Grimlock dejó su pieza de sandía y miró a Jake con algo que se acercaba al respeto. ¿Está proponiendo seriamente que convierta nuestra prueba de supervivencia más peligrosa en una experiencia de resorte educativa? ¿Alguno más no? Jake se encogió de hombros. Kevin, la gente ha dominado todo lo que estamos tratando de enseñar a nuestros estudiantes, y están ansiosos por compartir su conocimiento. Además, los estudiantes realmente aprenderían habilidades útiles en lugar de tratar de no morir durante 3 días. Sacó un elemento final de su paquete de suministros aparentemente infinito, una invitación formal escrita en varios idiomas galácticos sobre lo que parecía ser papel artesanal embebido con pequeños cristales brillantes. Kevin me pidió que presentara esto a la administración de la academia, dijo Jake, ofreciendo la invitación a Grimlock. Es una propuesta formal para establecer el Centro de Educación y Bienestar del Desierto de las Primeras Interpecias. Se ofrecen a los grupos de estudiantes, proporcionar programas educativos y compartir sus técnicas agrícolas y de supervivencia con cualquier persona interesada en el aprendizaje. La invitación fue hermosa, claramente elaborada con una atención meticulosa al detalle y un entusiasmo genuino. El idioma era formal pero cálido, expresando una emoción genuina por la posibilidad de finalmente compartir su conocimiento y hospitalidad con otras especies. Kevin mencionó que han estado solo. Jake agregó en silencio. Resulta siglos de ser incomprendido y evitado tiene un peaje, incluso en Cactus. Realmente esperan esto podría ser el comienzo de algo más grande. El profesor Grimlock leyó la invitación 2 veces, luego miró a sus alumnos. Seth, que había comenzado la prueba como un desastre nervioso y surgió como un desastre nervioso de revestimiento musgo. Thornvik, ahora estaba sentado con calma por primera vez en la reciente memoria. Quartz, a pesar de su daño estructural, estaba calculando lo que parecía ser matrices de probabilidad positiva. Thornvik había dejado de oler como una ensalada marinada y estaba discutiendo la nutrición a base de plantas con un interés académico genuino en lugar del temor existencial. Y Jake Martínez, el estudiante que esperaba descartar como una víctima de exceso de confianza, estaba proponiendo casualmente revolucionar la educación galáctica a través de la cooperación entre especies con jardineros desérticos malentendidos. Martínez, dijo finalmente, sacando una almohadilla de grado y tomando algunas notas. Ha sobrevivido con éxito la prueba más peligrosa de la academia, estableció el primer contacto con una especie previamente hostil, negoció una asociación educativa potencial y de alguna manera logró recuperar frutas medicinales y folletos de resorts. Además, obtuve un gran bronceado, agregó Jake de manera útil. Además, tienes un gran bronceado, Grimlock estuvo de acuerdo. Te estoy dando calificaciones completas y te recomiendo para los estudios avanzados de xenodiplomacia. Cualquiera que pueda convertir una trampa de muerte en un destino de vacaciones y hacer amigo de los cactus carnívoros claramente tiene un regalo para la resolución creativa de problemas. Se puso de pie y reunió sus documentos,
incluidas las formas de notificación de muerte ahora innecesarias. Reenviaré la propuesta de Kevin a la administración de la academia con mi respaldo completo. Por lo menos, será interesante ver cómo reaccionan ante la sugerencia de que hemos estado enseñando la supervivencia por completo durante los últimos siglos. Jake sonrió y comenzó a empacar sus sandías. Kevin quería que mencionara que están planeando una gran celebración de inauguración una vez que se aprueba el complejo. Habrá una ceremonia tradicional de bienvenida de cactus, visitas guiadas a los jardines subterráneos y una fiesta con todo su catálogo de productos terapéuticos. ¿Habrá esos pequeños paraguas en las bebidas? Seth preguntó con suerte. Kevin mencionó específicamente los pequeños paraguas, confirmó Jake. Aparentemente han estado practicando sus habilidades de presentación de bebidas durante décadas. Rosalind está particularmente orgullosa de sus arreglos de batidos de frutas. Cuando el grupo comenzó a caminar de regreso hacia la academia, Jake sacó a su comunicador una vez más para enviar un mensaje al desierto. La respuesta llegó rápidamente, una serie de alegres cheers y clics que el dispositivo de traducción hizo como algo así como: dígale a sus amigos, ya estamos preparando los cuartos de los invitados. Kevin dice que están ansiosos por conocer a todos, Jake tradujo, y quiere saber si alguien tiene restricciones dietéticas que deberían conocer para la fiesta de bienvenida. El profesor Grimlock miró hacia atrás a los barriles abrasadores en la distancia, donde las ondas de calor continuaron levantándose de la arena como llamas transparentes. En algún lugar, debajo de ese paisaje supuestamente letal, una civilización de jardineros incomprendidos probablemente estaba preparando toallas de huéspedes y calculando arreglos óptimos de frutas para sus primeros visitantes oficiales en la historia galáctica. ¿Sabes qué, Martínez?, dijo finalmente. Creo que este podría ser el comienzo de una hermosa amistad. Y en la distancia, si escuchabas atentamente, casi puedes escuchar el sonido de 47 cactus aplaudiendo con sus espinas. Gracias.